Hola a todos. Como sabrán, a mí me correspondió el modelo pedagógico romántico. Entonces, empecemos. Bueno, recordemos que hasta el siglo XVII se hablaba únicamente del modelo tradicional, y pues el modelo romántico surge como una reacción a ese modelo, en donde se consideraba a los alumnos como receptores pasivos de la información. Entonces recordemos que el propósito del modelo tradicional era formar el carácter de los estudiantes, moldeándolos de acuerdo a la voluntad del maestro. Entonces, en ese modelo se concibe la enseñanza como una actividad artesanal. Entonces, recordemos en nuestras lecturas se hablaba que se consideraba al profesor, o se considera, porque actualmente también, eh, pues la mayoría de escuelas han implementado el modelo tradicional. Pero en ese modelo se consideraba al profesor como un artesano, como pues su función era explicar claramente y exponer el conocimiento a los estudiantes de manera progresiva. Y pues si el estudiante presentaba errores, era solamente culpa del estudiante. Y eso era porque él no seguía las indicaciones tal cual que el maestro le daba. Adicionalmente, pues ese modelo, em, su método es que los estudiantes son receptores de la información y aprenden a través de la imitación, de la memoria, siguiendo el buen ejemplo de los profesores. Em, pues es una relación en donde el maestro es la autoridad, es el único que tiene la razón y pues finalmente el estudiante tiene perdida esa guerra, ¿no? Porque no hay lugar a crítica o a opiniones por parte del estudiante. Entonces, pues este modelo se empieza a hablar de este modelo hacia el siglo XVIII y ya en el siglo XX se desarrolla como tal el modelo. Entonces voy a hablar de dos representantes del modelo, aunque hay más. Entonces, del primero que les quiero hablar es de Rousseau. Él fue suizo y fue un escritor, filósofo y músico que pues actualmente o usualmente se le define como un ilustrado, pero finalmente sus teorías son una reforma a la ilustración. Entonces abre el camino a lo que es el romanticismo. ¿No? Eh, Propone la idea de la posibilidad de una educación romántica. Pero ¿en qué consistió el romanticismo? Recordemos que el romanticismo, su característica principal era que se trataba el yo como una entidad autónoma. Entonces, cada hombre es original y debe mostrar lo que lo hace único. ¿M? Adicionalmente, pues la creatividad es un factor muy importante dentro del romanticismo. No se utiliza la imitación. Y pues una característica propia de ese movimiento era el gran aprecio a lo personal y a lo subjetivo. Entonces hay un individualismo absoluto. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, em, pues Rousseau propone que la educación es para beneficio del niño. El niño debe ser tratado como tal, de acuerdo con su edad y no como un adulto, que pues es lo que pretende el modelo tradicional. Mm, la educación deberá ser una preparación práctica para la vida
La educación es un proceso de crecimiento y de desarrollo físico y psíquico del niño. Y pues con la llegada de Rousseau, eh, él tiene una obra llamada El Emilio, pues se reconoce al niño como el centro de la educación y no como el fin. Entonces eso es lo que inicia como esa nueva perspectiva del modelo romántico. Él dice, vivir es el oficio que yo quiero enseñarle. Al salir de mis manos no será, lo reconozco, ni magistrado, ni soldado, ni sacerdote. Antes que nada será hombre. Entonces, finalmente, pues lo que se busca con este modelo es formar personas y no, y no necesariamente un ingeniero o como dice ahí un magistrado o un soldado, sino que el niño aprenda a ser persona. Entonces, pues también les mencionaba que este modelo se desarrolla en el siglo XX con, pues uno de sus principales exponentes fue Alexander Neil. ¿M? Él fue un educador progresista escocés, artífice y fundador de la Escuela Británica de Summerhill. Entonces, pues cuando se crea esa escuela, allí se desarrolla una educación basada en la firme convicción de la bondad natural de los seres humanos, así como la felicidad máxima, pues fue la aspiración de esa educación. También el amor y el respeto como base de la convivencia. Em, entonces, a partir de esos principios, la escuela funcionaba de una manera especial, es decir, no habían exámenes ni calificaciones y bueno, ya voy a hablar sobre la característica de ese modelo. Entonces, Alexander Neil, lo voy a estar mencionando mucho, fue uno de los mayores exponentes de la pedagogía libertaria. Ya les voy a explicar un poco qué significa la pedagogía libertaria. Entonces, dentro de la filosofía del modelo romántico tenemos algunos puntos característicos. El primero es que el trabajo del educador no es imponer a los niños puntos de vista de adultos, sino ayudarles a descubrir sus propias verdades y a explorar sus intereses. Entonces se tiene en cuenta lo que está al interior del niño. ¿M? Se asume que el niño es innatamente juicioso y realista. Nadie se lo tiene que imponer que sea juicioso, no tiene que haber un policía, sino que él por naturaleza es, es juicioso y es realista. Y pues por naturaleza es un buen ser humano. Entonces él está dotado con la capacidad del autocontrol. El niño tiene suficientes recursos para hacerse él mismo plenamente persona. Entonces, esto significa que la influencia de los adultos en el niño pues no son positivas. Para Alexander Neil, todas las personas, como se los mencioné anteriormente, pues por naturaleza todas las personas son buenas. Y para educarlas, lo único que hace falta es darles la libertad y solamente guiarlas en ese proceso de descubrimiento de cuáles son sus propios intereses y sus fortalezas. Em, entonces, al contrario que muchas otras corrientes o que el modelo tradicional, pues este modelo cree que los niños aprenden por su propia cuenta a ser adultos razonables y éticos siempre y cuando se les deje en libertad. Entonces, no es que a los niños haya que convertirlos en ciudadanos civilizados, sino pues que ellos por su propia cuenta lo pueden saber. El romanticismo pedagógico enfatiza en el desarrollo del niño a partir de su interior, contemplando una estrategia como estrategia una alta flexibilidad
para que el individuo descubra toda su interioridad, sus cualidades y habilidades susceptibles de madurar. Entonces, pues por lo tanto se esfuerza por proteger al niño de aquellos que no quieran dejarlo progresar, aquellos adultos que lo quieran como cohibir. ¿M? Otro punto, pues el objetivo principal de ese modelo es ofrecer a los niños un espacio seguro para que puedan explorar sus intereses, además de tiempo suficiente para lograr ese objetivo. Bueno, como siguiente punto, característico del modelo romántico, entonces es que pues la labor fundamental del maestro es ayudar al alumno a desarrollar sus capacidades, habilidades y cualidades internas. Entonces la palabra ayudar es clave dentro de este modelo. El peso del aprendizaje recae en el propio alumno. El alumno es autónomo y es quien va eligiendo por su propia cuenta lo que quiere aprender, qué no quiere aprender, en función de sus intereses naturales, sus valores y pues conocimientos que haya adquirido previamente. Para que esto suceda, el alumno tiene que estar en un ambiente libre de presiones. A diferencia de la escuela tradicional, pues no debe existir como esa figura de autoridad, sino pues que por el contrario, que el estudiante se sienta en la libertad de, de ser espontáneo, de poder, que el estudiante pueda aprender lo que él quiere aprender. Entonces, Neil pensaba que la educación emocional de los niños, perdón, la educación emocional de los niños era mucho más importante que la educación intelectual. Entonces, por eso él se oponía a enseñarle a los niños a competir unos con otros. Entonces, lo que son los premios, las distinciones, todo eso es rechazado por el modelo porque puede desviar el desarrollo normal de la personalidad del niño. ¿No? Entonces, tal vez por conseguir algo, el niño deja de ser, pierde su esencia. En este modelo cobra gran importancia las emociones. Entonces lo que se busca es la felicidad de cada individuo. Y cuando se habla de felicidad, ¿qué es la felicidad? Entonces, quienes defienden este modelo dicen que la felicidad consiste en la exploración de los propios intereses sin ningún tipo de restricción. Para que una persona sea feliz, necesita primero ser libre para escoger su propio camino. Es por eso que este modelo renuncia a la imposición de cualquier tipo de autoridad. Y bueno, para Alexander Neil, cualquier tipo de guía por parte del profesor se trata de una imposición. Entonces eso puede reducir la libertad del niño. Sin embargo, con este punto pues hay que aclarar algo y es que pues él pensaba que también es importante como sí que el niño sea libre, pero no que tenga una libertad absoluta. ¿Por qué? Porque pues el niño tiene que ser también protegido. A veces el niño no reconoce el peligro y es ahí donde el profesor puede intervenir. Entonces, pues en conclusión, en el modelo romántico se tiene en cuenta lo que está en el interior del niño. El niño es el eje central de la educación y pues la enseñanza se desarrolla en un ambiente flexible en donde el niño puede descubrir sus cualidades y habilidades. Entonces, por lo tanto, el desarrollo natural del niño se convierte en la meta de este modelo. Bueno, entonces
cuál viene siendo el papel de los profesores. Mm, Entonces, como les mencionaba, para Alexander Neil es muy importante la libertad. Y yo les mencionaba que él también aclaraba que no creía que la libertad tenía que ser absoluta. Entonces, uno de los papeles de los profesores es proteger a los alumnos de daños externos hasta que ellos sean capaces de valerse por sí mismos y puedan reconocer si hay peligro o no. Adicionalmente, los profesores deben garantizar la libre expresión. Entonces es aquí donde el profesor ya pues se olvida de, mm, de ese programa de estudios de enseñar el alfabeto, las tablas de multiplicar, sino lo que debe hacer es garantizar la libre expresión. El estudiante le irá diciendo qué es lo que quiere aprender. Y pues debe crear ambientes estimulantes para que los estudiantes puedan tener experiencias y puedan em, tener una interacción con otras personas, con ellos mismos y empezar a adquirir conocimiento. Entonces, en conclusión, pues el maestro será un facilitador, un auxiliar, un amigo de la expresión libre, en donde pues permita que los niños puedan ser originales y puedan ser espontáneos. Esta imagen que puse aquí me parece bien interesante porque finalmente el maestro, como lo mencionaba, es un facilitador. Cada niño tiene sus propias experiencias, quizá tenga un proceso diferente de aprendizaje y va a querer aprender cosas diferentes. Entonces el maestro lo que hace es generar ese espacio para que los niños puedan adquirir el conocimiento necesario. Entonces, pues la invitación que estaba haciendo con esta presentación es que a medida que les fui hablando del modelo romántico, lo iba comparando con el modelo tradicional. Entonces ya cada uno de ustedes tendrá como una lista de diferencias y pues me voy a permitir también mencionar algunas diferencias. Entonces, como les comenté al principio de la presentación, el modelo tradicional considera a los alumnos como receptores pasivos de la información, cosa contraria al modelo romántico en donde el estudiante es activo de la información, un receptor activo. Entonces, en el modelo tradicional hay un programa de estudios y la característica de ese programa es que sí se analiza cuáles son las necesidades del estudiante, sin embargo, como son las necesidades globales, ¿m? No se analiza la cultura, no se analiza como tal qué enseñar, cuánto enseñar y para qué les va a servir, sino pues el profesor es el dueño del conocimiento y cada quien define cómo enseñar, qué enseñar y con cuánta profundidad. Mientras que en el modelo romántico no hay un programa de estudios, lo que se hace es construir ambientes dependiendo de lo que los niños vayan necesitando. Entonces, el papel del profesor acá es fundamental porque tiene que ir detectando qué más es lo que quiere el estudiante para que pueda seguir generando conocimiento. Como de la relación maestro-alumno, pues definitivamente en el modelo tradicional es una relación vertical en donde el maestro es la autoridad máxima, el estudiante no puede opinar y pues finalmente se hace lo que el maestro dice. A diferencia del modelo romántico, en donde el maestro y el alumno son iguales.
no hay uno por encima del otro, sino que las reglas de juego, lo que se va a hacer, se construye entre los dos. El método que se utiliza en el modelo tradicional, pues es un método muy rígido en donde predomina la memorización, tomar apuntes, muchos apuntes, y pues es poco dinámico. Em, y como les decía, si se presentan errores, es culpa del estudiante. En el modelo romántico, tanto el maestro como el alumno construyen el conocimiento, pero pues principalmente el alumno porque es lo que él quiera. Entonces es un modelo más flexible, más dinámico. Las clases son de asistencia libre y pues no les había mencionado, pero en el modelo romántico cobra gran importancia el juego, al punto que ya los estudiantes pueden llegar a hacer lo que ellos desean. Las reglas no son impuestas por un profesor, que a diferencia pues en el modelo tradicional se tienen que respetar esas reglas o si no hay castigos. A este lado no hay castigos, sino que por el contrario pues esas reglas se originan de lo que, de la voluntad de todos, ¿sí? En el modelo tradicional sí hay una evaluación, mientras que en el modelo romántico no hay evaluaciones, es un proceso y pues como tal, por el mismo hecho de que no hay evaluaciones, tampoco hay premios, no hay comparaciones, porque como les mencionaba, eso puede hacer que el carácter del niño o su esencia se pierda. Y bueno, el aprendizaje en el modelo tradicional es un acto de autoridad y en el modelo romántico, en mis palabras, es un acto de construcción. Entonces, pues esto era lo que les quería compartir con respecto al modelo romántico y pues la invitación es que podamos analizar qué tan práctico es este modelo. Y de hecho mis preguntas en el foro están basadas con esto último que les acabo de mencionar. Entonces, pues no siendo más, muchísimas gracias por su tiempo.